Fanáticos madridistas, vikingos, merengues y seguidores del mejor club del mundo y el mejor fútbol del mundo, el del Real Madrid, aunque de momento no está siendo tan vistoso el fútbol, pero igual sigue siendo el club más laureado de la Champions, de la Liga Española y el mejor club de un siglo, y eso nadie lo va a igualar hasta el año 2100. Bienvenido Carlos Vieira para este episodio de Cueva Blanca. ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto, un saludo a toda la gente, vikingos, madridistas, cavernarios, cavernícolas, miembros y suscriptores del canal de la Cueva Blanca. Episodio especial del día de hoy. Recuerden comentar, suscribirse, primero que nada comentar y compartir todo este contenido del de hoy, el que hemos venido haciendo para ustedes desde la existencia, desde el nacimiento de este canal. Y hoy, por supuesto, Alvarito, vamos a tener un episodio especial, ¿no? Hablando de un jugador importante y que, por supuesto, desde esta temporada en adelante, por lo menos en los próximos 6 años, es jugador fundamental y capital en el Real Madrid. Así es, el máximo goleador del equipo en lo que va de temporada, el señor Kylian Mbappé, que le brindó la primera entrevista como jugador oficial del Real Madrid y en español a Ana Pastor para La Sexta. Vamos a escuchar algunas cosas que dijo Mbappé, en este caso sobre el Real Madrid. Sí, claro que tenía este sueño de jugar aquí y eso ayuda también. Quería ser el más listo posible para jugar en el Real Madrid. Eso todo el mundo lo sabía, que para mí fue un sueño y es un sueño de estar aquí todos los días. Yo vi un sueño todos los días y intento disfrutarlo al máximo que puedo. He empezado por Zidane, como francés para nosotros Zidane es un ídolo. He empezado como fan de Zizou, cuando ha firmado por el Madrid, ha jugado por el Madrid, con los Galácticos, y es el mejor club del mundo. Este club tiene un aura que los otros no tienen, y eso tú puedes sentirse, y después de niño, la llegada de Cristiano, mi otro ídolo, yo sigo todos los partidos del club cuando yo fui niño y también cuando fui profesional, porque también cuando te gusta el fútbol, también cuando no eres un fan del Madrid, miras tu partido de Real Madrid, porque es el club más grande del mundo y un club importante en la escena internacional. Tenía este sueño que después fue un objetivo y ahora es una realidad. Ahí está, más madridista que nunca, el señor Kylian Mbappé, Carlos Vieira. ¿Le crees? ¿No le crees? A ver, dentro de sus palabras, lo que evidentemente y claramente expresa es que su llegada al Madrid también fue una motivación porque dos de sus ídolos de toda la vida, ¿no? De toda la infancia, Zidane siendo un referente del fútbol francés, por supuesto, una leyenda del fútbol francés, también es un referente y una leyenda del Real Madrid, y Cristiano Ronaldo, quizás su ídolo deportivo que realmente pudo haber disfrutado a plenitud, ¿no? No tanto a Zidane, también es una figura, una leyenda del Real Madrid. O sea, creería que al menos en términos de motivación por sus ídolos, son creíbles sus palabras y que por supuesto siempre estuvo a disposición de querer venir, más allá de todo lo demás que sabemos que ocurrió, ¿no? para su llegada. Pero sí me parece que más allá de sus palabras, creo que el paso natural para Mbappé siempre iba a ser llegar al Madrid. Creo que era el cúspide de su carrera, independientemente de lo que sea su trayectoria en el Madrid, ¿no? Lo que logró no en el club, pero yo creo que él siempre tuvo entre cejas y cejas, más allá si su madridismo es real y genuino, era de jugar en el club porque sabe que este es como que el nivel máximo que puede alcanzar cualquier jugador del fútbol profesional y que evidentemente llegar a un equipo como el Madrid no está al alcance de muchos y él sabía que él estaba entre esos elegidos para poder jugar en el club. Insisto, más allá de cuál sea su resultado en esta nueva temporada, en este nuevo trayecto en su carrera profesional con el club. Y de hecho, a ambos los conoció cuando visitó el club, siendo un niño, por ahí tenemos algunas palabras sobre eso, pero precisamente hablando de Zidane, se expresaba de esta manera. No sé cómo es ese primer momento en el que te encuentras, lo que les pasa a muchos niños ahora contigo, ¿no? 13 años, ¿Sí? 13 años, yo fui 12 años, 13, y no hablaba español. Nada, todavía. No hablaba inglés, hablaba únicamente francés. Para mí, yo podía hablar únicamente con él, con Zidane. Hablamos francés y fue un placer de estar ahí, de disfrutar de Valdebebas, de vestir la camiseta por la primera vez, de estar aquí una semana. Y fue un momento increíble para mí. Me recuerdo cuando volví a Francia con mis amigos, yo tenía la ropa de Real Madrid, compartir con mis amigos, con todos. Fue un momento increíble para mí y yo sabía que un día me voy a volver aquí, pero yo no sabía tan rápido, pero fue bien.
Está, hablaba solamente francés, no hablaba nada de español, no hablaba nada de inglés. Creo que Zidane tampoco es muy ducho con el inglés, o por lo menos no lo han manifestado. Pero bueno, de igual manera, ¿no? En esa visita al Madrid, el club de sus sueños, como él tanto lo esgrime y se veía en esas fotos de Mbappé, pues siendo bastante niño, llegar al Madrid y solo poder hablar en francés y bueno, tener ahí a tu ídolo que era Zidane. Sí, obviamente eso creo que facilitó más las cosas, ¿no? Para Mbappé y evidentemente quizás no lo recuerda o si lo recuerda se lo queda para él, ¿no? Pero qué cosas no le habrá dicho Zidane, ¿no? De lo que es jugar en el Madrid o qué es representar la camiseta, ¿no? Qué es representar los colores del club. Y, a ver, a nosotros nos pasado también, ¿no? Muchas veces nuestra afición por el club vino por un jugador favorito que teníamos. O sea, creo que lo hablamos Digo, incluso en uno de los episodios, ¿no? Una de el las del razones por las que... aniversario, el del En aniversario el aniversario, de claro, claro, cómo nos exactamente, hicimos sí. madridistas, eso. ¿Cómo nos hicimos madridistas? ¿Y por qué fue? Porque básicamente ídolos de nuestra infancia jugaban en el club o nos gustaba verlos jugar y una vez que se hicieron o ficharon por el Madrid, por el menos el caso de Figo, uno terminó como que haciendo empatía o empatizando, simpatizando, mejor dicho, con el equipo. Y a partir de ahí, bueno, hasta el sol de hoy estamos con eso. Entonces, quizás lo de Mbappé es muy similar, ¿no? O sea, ver a Zidane, su máximo ídolo francés, jugando en el Madrid, y después si eso le sumas que Cristiano también, su ídolo futbolístico, en quien quizás él se veía para como un ejemplo a seguir de que cómo quería ser en un futuro como futbolista, también siendo madridista, yo creo que la suma es clara, ¿no? Ese 2 más 2 son 4 de que Mbappé llegara al Madrid o que se hiciera madridista o que le gustara al menos el equipo, ¿no? No decir madridista, porque creo que también esa relación de jugador-hincha es de muy pocos jugadores en realidad en este tipo de fútbol a nivel profesional y donde es todo un negocio. Y en el Madrid creo que hay algunos nombres que uno puede decir, este jugador es más allá que jugador, o más allá de un jugador, es como un hincha también para el club, pero al menos sé que si Mbappé llegó es porque realmente quería venir y porque le gusta el Madrid, y porque le gusta ser jugador del club y representar los colores y yo creo que con el tiempo se va a empezar a adaptar aún más y a entender más lo que es la filosofía de ser jugador del Real Madrid sin duda. Sí, de hecho, ya era raro ver ejemplares como Totti, como Maldini, como Puyol. Eh, Yo creo que no recuerdo quién fue el último en retirarse entre Puyol y Maldini. Bueno, entre Puyol y Totti. Creo que el último que hizo algo parecido, o los últimos, sí, el último que hizo algo parecido fue... No, tampoco, porque Iniesta se fue a Japón, ¿no? sí, Exacto, ni siquiera claro. Iniesta, ni siquiera Xavi se fue a Iniesta lo Qatar. hizo. Sí, es que estaba con la duda entre Xavi e Iniesta, pero no, ninguno terminó su carrera en el Barça. Sí, o sea, es muy difícil, Creo muy que Piqué, difícil. ¿no? Fue el único. Y pero creo que Piqué no entra allí porque jugó en el Manchester. Y ni siquiera fue cedido. Claro, Jugó en el sí, Manchester bueno. como ficha. Sí, Sí, porque sí, es lo mismo de Nacho. sí. Nacho en el Madrid nunca había salido ni siquiera cedido, como fueron los casos de Lucas Vázquez, de Callejón Carvajal. o de algunos otros, exactamente. Pero estuvieron prestados. Hicieron gran parte de su carrera en el club, pero de hecho se decía que Nacho iba a ser el primer One Club Man del Madrid. Y bueno, prefirió irse a Qatar. Pero sí, es cada vez más difícil y bueno, evidentemente jugadores del talante de Mbappé lo veo muy complicado, muy complicado. No sé cuánto va a durar lo del fútbol árabe, pero veo muy complicado que eso llegue a suceder. Y precisamente en esos momentos, lo que mucha gente sospechaba, Mbappé lo aclara, ese primer acercamiento del Madrid al jugador. Imagino, con los 12 Sí, años. fue posibilidad, pero con mi familia no fue el momento. Yo quería seguir en Francia porque mi familia y yo no fue listo para venir aquí. Digo que el Madrid quería que vengo yo, pero no fue listo a salir de mi país a 12 años. Para mí no fue la mejor decisión. La mejor decisión es que era en mi país, con mis amigos, con las familias. No fue listo para venir solo en España, en un país que no conozco, un idioma que yo no hablo. Pienso que fue una buena decisión. ¿Fue una buena decisión o no? Es un pillo porque evidentemente cuando el Paris Saint-Germain termina cometiendo la renovación de su ficha, cuando el Real Madrid estaba, ¿no? Que se hablaba ya del traspaso, que ya era casi una exclusiva, ¿no? Que después Mario Cortegana desmiente todo, ¿no? Y tumba bajo esa operación.
Yo creo que ya Mbappé, eso que habla, ¿no? De la madurez, de lo preparado que estaba, yo creo que eso, si al final llegaba al Madrid en esa época, no iba a ser un error. Ahora, habría que ver cómo estaría a estas alturas de la vida si se hubiese llegado hace 4 o 5 años al equipo, pero es lo que digo, es un pillo porque maneja todo y sabe qué responder en esa situación, pero al final es una operación meramente económica. El Paris Saint-Germain le preparó el contrato de su No, vida, no, el no, 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 contrato no, no. deportivo. Es que no es ahí. Esto que él Es cuando dice, sale el Mónaco, esto del que él Mónaco. dice, no, esto que él dice es cuando él va a Valdebeba siendo un niño. El Madrid Ya, se ya, lo quiere traer a la cantera. ya, yo pensaba que hablaba de... No, bueno, que hay. No, no, no. Mbappé nos ha embarcado como 5 veces, no solamente era del Por PSG. eso, Esto yo es pensaba que antes le de él preguntaba por la debutar. situación con Paris Saint-Germain. No, esto es antes de aquel debut loquísimo con el Mónaco. Esto es siendo un chamito, teniendo 13 años. No, bueno, ahí sí tiene sentido, ¿no? Obviamente pocos jugadores deciden eso y más salir de Francia, ese cambio radical de cultura y de vida, tendría sentido. Me disculpo, pensé que se refería cuando el PSG lo renueva y no sale ahí porque quiso que... no. Es que, Carlos, yo creo que es lo mismo. O sea, lo mismo que tú dijiste ahorita, yo también lo aplicaría para este caso. Porque es que, o sea, creo que el único talento que había por ahí posiblemente era Dembélé. De hecho, muchas personas hablan que si nos ponemos a hablar, hablan y nos ponemos a hablar. Muchas personas dicen que si analizamos netamente ese talento no entrenado, sino como ese don, esa varita mágica con la que nacen algunos, que el único que tenía más talento en Francia que Mbappé era Dembélé. Y de vez en cuando le salen unos chispazos que yo creo que ni el propio Mbappé. Pero yo creo, y prefiero equivocarme con el riesgo, pero yo creo que estaban muy claros que en Francia se podía formar con mucha más tranquilidad al tener menos presión, menos roce. Tal vez lo podía fortalecer físicamente precisamente por el corte de la liga francesa. Y bueno, podemos hacer mucho dinero. Y además, les cayó la locha de que al PSG lo compraron los X. Los X, claro. Eso sí. Fue una operación ganar-ganar, ¿no? O sea, el movimiento fue ganar-ganar y creo que eso lo pensó muy bien la familia. Que de hecho también en la entrevista él habla de su mamá, ¿no? Porque él le preguntan de su mamá y él responde claramente sobre la situación de su mamá, pero evidentemente ella es como que el cerebro detrás de todo lo que hacía Mbappé, ¿no? Y eso evidentemente incluye lo que yo pensaba que se refiere en ese momento, que era su salida no del Paris Saint-Germain para finalmente llegar al Madrid. Y así habla sobre su fichaje por el Madrid. No, una cosa que puede pasar, al final son cosas que no esperaba en mi vida. La única cosa que yo esperaba es jugar fútbol y ser un gran jugador. Son cosas que vienen en tu vida que tú no sabes antes y que tú intentas manejar de la mejor manera posible. A veces tú lo haces bien, a veces tú no lo haces bien, tú haces errores, pero eso puede demostrar que a veces eres humano y que todo el mundo tiene su historia de vida. Tú tienes tu historia de vida, no sé lo que tú haces, pero tú hiciste muchas cosas, mucho camino para llegar aquí a esta entrevista y para mí es igual, es únicamente que mucha gente lo vi y puedes hablar de eso, pero son cosas que son parte de mi historia que intento manejar de la mejor manera posible. Tú tienes el amor de tu país, tú sabes cómo es que tengo el amor por Francia, sabía que fue importante para el país que me quedo ahí, pero también tenía mi sueño, tenía las cosas que yo quería hacer para mi carrera, que yo esperaba desde mucho tiempo. Tú tienes que manejar la cosa que tú tienes que escuchar a la gente, pero también decir lo que tienes que decir y que la gente entiende tu decisión. Se habló mucho de eso. Mira. Es que coño. Quiere estar con el Dios y con el diablo, el cabrón. Hermano, yo creo que ese año y algo que estuvo en el, bueno, 2 temporadas, ¿no? Estuvo en el PSG después de la renovación, fue una, ¿no? Dos. Sí, fueron 2 al final. 2000, fue postmundial, ¿no? O no, antes del mundial fue creo que la cosa. Y yo recuerdo la camiseta que decía... ese mundial fue un bucle en el tiempo, la verdad, ese mundial atravesaba a mí. Yo recuerdo la camiseta que decía 2025, o sea que quedaba libre esta temporada. Exacto, estuvo 2. Esas 2 temporadas, que no tuvo malos números, ¿no? Esas 2 temporadas, yo creo que Mbappé todos los días escribía todas las posibles preguntas y todas las posibles respuestas
para aprendérselas muy bien, porque lo de la presentación a mí me sigue llamando mucho la atención que Mbappé calcó los movimientos de Cristiano en el mismo lugar del estadio y del vestuario, al margen de la renovación que tuvo el Bernabéu. Pero todo lo que pudo hacer idéntico lo hizo, hasta la forma de posar en la taquilla, sin contar que además llegó con el 9. Entonces, ¿no? se- A ver, en la puesta de escena, porque estaba Florentino en la tarima, ¿no? En la tarima claro, que dispuso el Madrid, y Zidane hizo las veces de Di Stéfano cuando presentan a Cristiano. Incluso el 1-2-3 al Madrid, bueno, eso sí son muy viral. Cuando compararon los dos videos de Cristiano y Mbappé en el momento de hablar, eso sí son muy viral. Y vuelvo y te digo, es que es un pillo, él maneja todo. Fíjate que él responde y dice que en su momento él quería quedarse en París, pero cuando lo decidió, pero ya después se dio cuenta, oh, sorpresa, 2 años después, no, me toqué, tengo que cambiar de aire. Por eso decía de que fue muy pillo, porque al final, desde la operación económica, fue un ganar total para Mbappé. Se metió una bola de plata en el Paris Saint-Germain, el mejor contrato deportivo de la historia probablemente, y luego, 2 años después, se va tranquilito como si nada al Real Madrid, el mejor club de la historia, y con un contrato muy bueno, por supuesto, y siendo el fichaje de la temporada, del verano este que pasó, y con todas las luces, una presentación cristianesca. Y bueno, a ver, eso que él dice, habla a título personal, pero habrá que ver si se llegara a dar un cruce Real Madrid-Paris Saint-Germain en semifinales, cómo lo van a recibir en el Parque de los Príncipes. Que eso, cuidado con eso. Un tifo ahí, un cartel de los ultras parisinos que no son ninguna joyita. de Donatello va a Bueno, pasar a ser Splinter, estoy seguro. sí, total, o así, exactamente. Una de las cosas que yo recuerdo de esto, o sea, me vino el flashback cuando dijiste lo del mejor contrato deportivo de la historia. Yo creo que el mejor contrato deportivo no es, porque hablar de contrato deportivo recuerda que incluye la NFL y las grandes ligas y, amigo, Sí, claro. gracias a Dios todavía no estamos en esos niveles en el fútbol, sino esto se mecaniza totalmente. Pero yo creo, que no estoy del todo seguro, yo creo que el de Messi estaba por encima también, el del Barça. El que le hace el Paris Saint Germain. El que No, hace el no, Paris Saint no, Germain o el del en Barça. el, El que en le el quería Barça. repar la puerta. No, 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 con el No. que reventó al Barça. Ah, con el que se fue, claro, con el que reventó al club. Yo Eh, creo que ese contrato estaba por encima. Hablando de salario, ojo. O sea, hablando de lo que pasa es que netamente creo, lo que el club te da como salario. Recuerda que el Madrid tiene algo muy importante aquí. Y es que le puede pagar menos que a Vinicius, tranquilamente, para no romper esa escala salarial y la jerarquía que hay en el club, compensándolo en la prima de fichaje. Que eso igual contabiliza al momento de saber qué tanto rentabiliza Mbappé dentro del Real Madrid, pero no entra como parte del salario. lo que pasa es que creería que dentro lo del concepto del mejor contrato deportivo en la historia, no solo parte del salario que le ofreció el Paris Saint Germain, ¿no? Que ya a nivel de números no recuerdo nada de eso, siendo honesto, Es una pero locura. yo creo que el tema de sus derechos por patrocinio, sabes que evidentemente los clubes también toman ahí un porcentaje y controlan hasta cierto punto el tema de los patrocinios de los jugadores, y como Mbappé tuvo control total de lo que quería y lo que tenía a nivel de patrocinio, todo el dinero básicamente caía a sus bolsillos. Yo creo que eso, y con complacencia del Paris Saint Germain, a manera de tenerlo contento, de retenerlo y de que no pensara una salida o forzara una salida porque no estaba contento a nivel contractual, eso lo hacía mucho más ostentoso, porque Claro, fíjate que Cristiano tenía uno de los mejores contratos en el Madrid probablemente, pero a nivel deportivo, que patrocinantes no le faltaban, no era tan igual la situación. Y no sé si el caso de Messi, como lo decías en el Barça, que creería que también el Barça probablemente hizo un Paris Saint Germain hasta cierto punto, trató de complacerlo o mantenerlo lo más contento posible, porque sabían que era el jugador de ellos, no el franquicia, como el caso de Mbappé. Creo que era por eso que rondaba el tema de ese concepto de decir que era uno de los contratos más lucrativos en la historia, por todas las facilidades que tenía desde lo contractual con el club, pero también toda la flexibilidad que tenía para que él hiciera lo que le diera la gana con Simán, sin que nadie le dijera nada que hacer, sino más bien a decisión propia. Que y, recuerdas que después pasó lo del tema de Coca-Cola y todo esto, o con la selección de Francia y todo este tema. oye, y con Cristiano. Coca-Cola Sí. llevó palo hasta de Cristiano. Ah, bueno, también sí, con la O Eurocopa. sea, pero a ver,
en el caso de lo de la imagen deportiva, es que por eso es que esto es una alcantarilla que cada vez que uno jala, es como estos videos de el iceberg de, al final eso no entra per se dentro del contrato, No, son como claro que no. facilidades. Es como el tema este de las primas por goles, o la prima que tú metes dentro de una contratación cuando se llevan a Di María Por y a ganar un Modric, título. que si se Claro. gana un Balón de Oro te damos tantos millones. Sí, sí, sí. O sea, que al final son como cláusulas que están allí, pero que no computan dentro de lo que es el salario, porque se entiende que además, bueno, si Mbappé hace un hat-trick y ese hat-trick yo se lo pago adicional, también es verdad que voy a tener un montón de videos generándome ingresos pasivos en YouTube y un montón de cosas más por ese hat-trick, así que se compensaría. Pero recuerda que yo creo que el mayor escándalo en ese momento fue, al igual que por lo menos lo de los contratos se hace público, no es por el PSG, es porque Mbappé llevó esa pataleta hasta Francia, hasta la selección. Y además, Claro, trascendió todo. al mejor estilo sindicalista, agarró a toda la convocatoria y le dijo, vamos a exigir nuestros derechos. Y los puso a todos con una Es que hoja. además, no, y es que además eso que tú dices es el reflejo de que no solo tenía control de su decisión a nivel contractual de su carrera y de sus ingresos, sino que también le dieron la llave del club prácticamente hasta la selección de Francia. Eso es lo que control termina total. Reventando todo. Claro, y eso, ¿qué jugadores en la historia tienen ese control así? O sea, yo creo que se lo he visto a Mbappé nada más y de pronto Messi, porque cuando Messi va al Paris Saint-Germain va con condiciones. Y las condiciones vienen también supeditadas por lo que pedía la Federación Argentina, o la AFA en su momento, de no lo exijas tanto, no le den tantos partidos, dosifíquenlo porque viene el Mundial y queremos que llegue lo más fresco posible. Y realmente fue un ganar-ganar, porque Messi llegó más fresco que nunca a la Copa del Mundo y quedaron campeones. Y mira si Y se sin dosificó. exigirle tanto a Messi. Entonces, quizás lo de Mbappé venía también por ahí, de que llegó con un contrato lucrativo a nivel club jugador espectacular y con las llaves del cómo que haz lo que quieras. Y básicamente eso fue, o sea, creo que por eso su salida generó evidentemente tanta fricción en el Paris Saint-Germain y sin duda estamos conscientes de que el Paris Saint-Germain hoy es un club, no debe decir enemigo, pero sí un club que cero estima tiene sobre el Madrid y como te digo, el día que si se llegara a ese cruce, deportivamente hablando por supuesto, pero si llegara a ese cruce en semifinales contra el Paris Saint-Germain, yo quiero ver eso, porque de verdad que el ambiente va a ser tensión máxima en el Parque de los Príncipes y el recibimiento de Mbappé va a ser histórico y no por bonito, sino por todo lo contrario. 3 cosas. Una, lo de Mbappé creo que es infinitamente más grave que cualquier otra cosa, porque es que en el PSG estaba, creo que todavía está Luis Campos, que junto a Monchi, de los mejores directores deportivos que ha parido Europa en los últimos años. La segunda, que en la renovación lo que se gritaba era puta Madrid. O sea, hasta se les olvidó que era Mbappé que estaba renovando. Y el risa y risa. Ajá. Y el cabrón risa y risa, como para más odio que le teníamos en ese momento por lo que nos hizo. Y la tercera, que me parece que o sea, no te quiero desdecir, pero es que el PSG no le puede tener estima a ningún club, porque ni autoestima tiene. O sea, Dios no quiera, ¿no? Bueno, claro. y te dé a ti milenios de felicidad. Pero si tu señor esposo te dice hoy, yo no quiero seguir contigo, y tú le dices, bueno, vámonos, bueno, porque tú estás casado, yo no. O sea, si tu escucha, te auguré milenios de felicidad y es un ejemplo. Si tu esposo te dice hoy, no quiero seguir contigo, y tú le dices, bueno, vámonos de vacaciones y las pensamos. Ok. Pasan unos meses, Carlos, lo volví a pensar, no quiero seguir contigo. Ok, vámonos de vacaciones 2 meses. A la tercera, Carlos, de verdad no quiero seguir contigo, pero es que yo te compro una casa. Coño, a la cuarta, si se va con otro tipo, tú no puedes tenerle rechera al tipo, Carlos. Porque es que tú no tienes autoestima. Sesión terapéutica. Pero es que es verdad, o sea. Pero también está disponible para. Es que es verdad, o sea, lo del PSG es absurdo. No, tiene sentido, claro. Es absurdo. Está bien que tú quieras retener a uno de los mejores jugadores del mundo, pero es que en el camino estaba Messi,
estaba Neymar, por el que hiciste una locura, la primera gran locura del PSG. Estaba el propio Dembélé en mejor momento que cuando lo fichan. Estaba el propio Cristiano en mejor momento que cuando se va para Arabia o cuando se va del Manchester United. Que lo pudieran haber sacado del Madrid con dinero. Y eso sí era un golpe más fuerte que el del propio Neymar. Porque era al Madrid. Ah, no. Lo estoy haciendo con el chamo que, ok, ya vine, ya soy grande aquí. Entonces terminé Mbappé, que no estoy diciendo que sea inocente, pero me parece a mí, moralmente, el menos culpable. Porque al final termina siendo el jugador que tiene más goles en la historia del PSG. Y les pueden decir lo que quieran, pero yo dudo muchísimo que en los próximos 10, 15 años aparezca alguien que haga más goles que Mbappé. Lo que pasa es que, claro, también yo imagino que es por lo que te decía de la manera en cómo el PSG le abrió las piernas a Mbappé. O sea, porque quizás Neymar a nivel de cifras tuvo el mejor contrato en la historia del club, el más caro probablemente, si mal no recuerdo. Si no sé si Mbappé lo superó, no estoy claro, pero creería que lo de Neymar en su momento fue una operación histórica, sí, porque lo fue en su momento. Pero lo de Mbappé no solo fue a nivel contractual, sino que le das las llaves del club, le abriste las piernas, lo hacías con tu ambición de que él ganara una Champions con el PSG, que era el último gran trofeo, el único gran trofeo que le falta al Paris Saint-Germain, que ojo, y no lo gana ahora. Por eso sería ironías de la vida increíble, ¿no? De cómo es el deporte y el fútbol. Y yo creo que eso es lo que le duele al Paris Saint-Germain. Y obviamente apunta al Madrid porque el Madrid desde hace ya bastantes años está jugando por él. Y solo sabrá Mbappé y Florentino Pérez que conversaron como para terminar o que habrán pactado, porque esto se habló mucho en su momento. Luego, después del sabor amargo de que al final se quedó renovando hasta 2025 con el Paris Saint-Germain y todo esto, pero sabrán solo Florentino y Mbappé qué hablaron después de eso. Y por eso ya veíamos tanta tranquilidad de Florentino en ese sentido, tanta seguridad que le iba a traer y de que el Madrid no se movía en el mercado por nada porque sabía que Mbappé iba a llegar. Y quizás eso es lo que más le crispó al Paris Saint-Germain, que aun cuando sabían que lo habían atado en ese momento, pero sabían que esa relación iba a durar mucho. Y que solamente Mbappé iba a tener 2 años, cuando mucho, para tratar de ganar lo que hasta ahora el país no logró. Con el mejor jugador de su historia, probablemente, o uno de los mejores de su historia, como ya él lo dice, el máximo goleador, y probablemente uno de los llamados a ser de los jugadores de todos los tiempos, estar entre los más grandes de la historia al camino que va y con la progresión que lleva. Y que no haya logrado eso en el Paris Saint-Germain después de todo lo que hizo el club por él, amigo, eso jode, ¿no? Yo creo. Bueno, jode mucho. Porque si a nosotros nos jodió lo de Cristiano y ganó todo lo que ganó con el Madrid, imagina a los franceses. Que no se fue igual. Y que nos claro. No sé, es más, lo de Cristiano es totalmente opuesto. El Madrid no abrió las piernas. No, al contrario. Que supuestamente al final sí. Supuestamente al final sí. Pero igual se fue. O te arrodillas o te vas. O sea, nos jodieron igual. Nos jodió igual. Como para cerrar una de las ideas que habías dado, que no ganan la Champions y paradójicamente esa final de Champions que juega, el mejor jugador de la final y de los mejores en esa temporada fue Neymar. No, Neymar, perdón, sí. O sea, estadísticamente fue Mbappé. Y seguía sorprendiendo. Hermano, pero es que lo de Neymar fue una locura. Neymar quería ganar ese Champions sí o sí. La quería ganar. Porque sí. Y le dolió muchísimo perder esa final de Champions, porque además para él también era una cuenta pendiente. Era su Balón de Oro, era reivindicar que se vio del Barça, era reivindicar el Barça se equivocó por no darme más galones y no se dio. Y la segunda, como para echarle más leña al fuego, no es que habló con Florentino después de eso, es que habló durante. Y lo dice en esta entrevista. Escucha lo que dice de Florentino Pérez. No fue, pero la verdad que con el Presi yo tenía siempre una buena relación porque desde el primer día él fue a mi lado. También cuando le decía que me quedaba en París siempre tenía el cariño y buen mensaje para mí, eso cuenta mucho. Da cariño también a mi familia, que es muy importante para mí, eso se nota, son diferencias que se marca y siempre ha sido la buena mensaje para mí. Y eso para mí es muy importante, por eso que tengo un gran respeto para él y que
siempre le digo a él que me voy a dar el máximo para el club y para él también, para que los madridistas son felices. Bueno, nunca lo escuché decir nada ni parecido de Al-Khelaifi. O sea, mira, lo único que me emociona de un posible Madrid-PSG es ver a Florentino al lado de Al-Khelaifi, presidente de la ECA, por cierto. Y ponte, ¿no? O sea, a ver, meramente desde lo futbolístico, al menos hoy, no creo que eso ocurra. O sea, no veo al Madrid eliminado del Paris Saint-Germain. Desde lo futbolístico, por cómo vienen los dos equipos. Ahora bien, si Mbappé se inspira, todo puede pasar. Pero imagínate tú que el Madrid en el Parque de los Príncipes saque el partido y Mbappé se figura de esa noche ahí en París. O sea, yo no me quiero imaginar exacto la cara de Al-Khelaifi, Florentino por dentro extasiadísimo, y ese estadio totalmente ofuscadísimo por lo que puede hacer Mbappé. Que ojo, de repente se lo come el contexto y le pega un poco allí, no termina destacando, pero... Yo te voy a decir algo. A mí, Sería una locura, o sea, claro. si yo pudiese, así como en los Sims, ¿no? Crear mi propio escenario. Esa eliminatoria la cerraríamos en el Parque de los Príncipes. Ajá, y es que esa es la 2 que tenía, pero bueno, asumí que habría Yo- mejor que el... Yo, muy en lo personal, firmo un empate en el Bernabéu y una victoria por un gol en el Parque de los Príncipes del Madrid, y que ese gol para ganar sea de Vinicius y que Mbappé no marque en ninguno de los dos partidos. No, yo sí me iría a lo contrario. No, Yo sí quiero porque- ver el mundo arder. por dos cosas. Primero, porque el último recuerdo de Mbappé inspirado en el cruce de estos dos equipos, el equipo de Mbappé quedó fuera. Y Mbappé jugó una eliminatoria increíble. Nos destrozó como le dio la gana. Pero tenía la camisa equivocada. Bueno, Hay otra diferencia. y que Al-Khelaifi, por venganza, al igual que Leonardo, que debe estar entrenando, no sé, a las churuatas de Plaza Venezuela, porque se desapareció del mapa. Totalmente. Que fue lo que hicieron cuando el Madrid intentó acercarse a Mbappé. Queremos a Vinicius, vente Vinicius, te damos todo el dinero del mundo Vinicius. No, porque es una falta de respeto, una falta de respeto. El Madrid está buscando a Mbappé desde que tiene 13 años. O sea, dime que no es el tiempo, pero no me digas, es una falta de respeto que mi jugador, tú eres la metiche del cuento. Que apunte plata, niño millonario, yo me lo a Kiko. ¿A quién quiere el Madrid? Yo me lo llevo, yo tengo dinero. Por favor. Lo que decías de la madre de Mbappé, aquí está. Siempre la gente tenía una imagen un poco dura de ella, pero por varias cosas, porque ese es un mundo de fútbol y en el mundo de fútbol la gente no quiere que hay muchas chicas en el mundo de fútbol. Un chica que hace una de las cosas más importantes de fútbol, uno de las imágenes más importantes de fútbol, a mucha gente no le ve bien. Y eso es todo falso, porque no es mi agente, es mi madre. Lo que hace mucha gente cree que sí. No es mi agente, es mi madre. Únicamente que quiere lo mejor para sus hijos. Esa es la misma cosa por mi hermano, pero mi hermano no es famoso como yo, solo la gente no lo mira para mí, pero siempre, no ha sido una cosa que yo no quería. Siempre me dice, ¿qué quieres, hijo? Eso voy a ir por ti. Y eso es muy importante para mí, por eso que en la familia somos muy así, porque siempre hacemos las cosas buenas para los otros en la familia. Pero al final, tú sabes, cuando te vas a un lado, la gente del otro lado va a hablar mal porque no le gustan que no te vas en su lado y hablan mal de ella. Pero para mí igual, yo sé lo que mi madre hace para mí, hace muchas cosas muy importantes para mí, como mi padre. Los dos han sido muy importantes para mi camino y para llegar aquí a realizar mi sueño. Te voy a dar dos cosas antes de que me des tu opinión. La primera, se contradice. Mi madre siempre dice que quieres hijo. O sea, Bajugo, si te querías quedar en el PSG. Aquí no hubo presión ni nada, ni tu mamá, ni hostias.
La segunda, que me mató, y cuando estaba grabando los videos me reía y me reía. Pasa lo mismo con mi hermano, lo que pasa es que él no es famoso como yo. Lo liquidó así. No, terrible, terrible. O sea, ahí queda claro que en efecto, sí, él decide, pero por supuesto que su mamá evidentemente tiene licencia, porque fíjate que también él dice, no, bueno, la gente le agarró, habló mal, dijo, pero es que claro, porque al menos desde afuera uno veía que era la mamá la que influía más en él. Y si no lo hacía, quizás lo empujaba o lo encarrilaba a sus decisiones que evidentemente, y entiendo que venían de primera mano de él, que exactamente reafirma lo que acabas de decir, de que en realidad su intención fue quedarse. O sea, por eso decía hace rato, es un pillo, maneja todo, porque sabía que al quedarse en el Paris Saint-Germain en ese momento, iba a tener el contrato, el manejo de imagen, de todo, como él le daba la gana, el París le daba todo lo que quisiera, y después decía, bueno, en 2 años me voy. Y a ver, no es mentira, cuando aquí alguien referente en este canal, que en buena parte nos vamos a negar, nos inspiramos en su video del señor Iñaki Angulo, le había puesto en la definición de Mr. pasivo-agresivo, porque es que es verdad. El tipo ahí, de hecho, fue pasivo-agresivo con su hermano. Con mi hermano igual, pero lo que pasa es que él no es famoso como yo. Ok, está bien. Entonces, a ver, eso es Mbappé. Mbappé en estado puro. O sea, él acaba de decirlo, mi mamá, no, yo fui el que decidí, pero bueno, a mi mamá también le agarraron idea por cosas no, porque era lo que se veía, porque realmente tu mamá tuvo cierta incidencia en tus decisiones, pero claro, tú fuiste el que al final puso la firma al final, la decisión final, y tus intenciones de fondo siempre fue quedarte en el Paris Saint-Germain, hacer el supercontrato y después irte tranquilito, como si nada pasó y llegas al Madrid, pues. Sencillo. Repito, todas y cada una de las veces que se le llamó, entonces él fue el que dijo que no. Por los motivos que sean, él fue el que dijo que no. Y por otro lado, que no lo descarto, yo creo que él está tapando algo. O sea, no quiero ser abogado del diablo, pero sí fue su decisión quedarse en el PSG, pero creo que esa renovación y ese exceso de tiempo en el PSG lo capitalizó muy bien, no solamente en dinero, a nivel deportivo lo capitalizó muy bien, por lo menos en Francia. Pero yo creo que hay algo más y por eso es que Mbappé tiene tan preparado cada discurso. Creo que hay algo más que es más delicado, que yo dudo que algún día se sepa porque puede ser muy, muy grave. Porque no me parece casual que no se había terminado de confirmar lo de Mbappé al Madrid y ya estaban sacando al hermano también de ahí. Entonces yo creo o sea, sí creo que hay algo más en lo que lamentablemente vamos a ser siempre injustos porque hay que hablar es con la información que existe y la información que existe es esta. Y ante esta información hay un punto de estoicismo, pero también de masoquismo. Es ese pasivo-agresivo muy bien explicado. Sí es muy heroico hasta un punto, pero creo que es tan grande que supera incluso cualquier canal regular que pueda utilizar a Mbappé para denunciar cualquier cosa. Eso sí, su llegada al Madrid lo dimensionó de otra manera y fíjate que aquella historia de la violación que apareció de la nada y Mbappé respondió con un hat-trick, al final no era nada. Era más un caso Greenwood que un verdadero caso complicado. Y todavía hay como una querella por ahí por un dinero, que también está como muy bajo perfil el tema. O sea, creo que el tema de ahora tener de respaldo o que tu espalda sea blanca, yo creo que lo dimensionó un poco más y él ahora se siente un poco más seguro, pero de igual manera tiene que haber ahí un factor muy personal, muy grave, muy delicado, tal vez hasta peligroso, que Mbappé no menciona y no va a mencionar. Pero sí, a todas luces, con la información que existe, lamentablemente Mbappé, lo pudiste evitar. Después de tu primer contrato, lo pudiste evitar.
Simple. Pronto lo dirá con el pasar de los años. No creo. O algo más allá de Hay, eso. mira, hay cosas. Mira todo lo que tardó la desclasificación de archivos del presidente de Estados Unidos. ¿Y hace cuánto fue el magnicidio? Que estás hablando de Kennedy, ¿no? Claro, Sí, señor. claro. Claro, o sea, que ojo, no estoy comparando un caso con Psicólogo otro. y No. historiador también. Qué y no estoy- cajón. Y no estoy comparando un caso con otro, sino que hay, No, cosas, por hay supuesto, cosas que por son muy turbias y muy delicadas. No tienen por qué llevar un delito flagrante de por medio, pero sí hay temas que pueden ser muy delicados y además estamos hablando también de mucho dinero y ya eso lo hace de por sí delicado. Así que hay cosas que no se van a saber y mira, banco Mbappé con su, hasta cierto punto, el termómetro valentía, pero también con la premisa de lo pudiste haber evitado. Y sí, totalmente. Hay mucha mano familiar metida. No sé si la mamá sola, si hay alguien más. Hay mucha mano familiar metida porque es que lamentablemente Mbappé lo vieron como una mina de oro. Y Mbappé se sintió agradecido con su familia y le respondió de la mejor manera. En el caso de Neymar. Si no, era 2018 la llegada de Mbappé. Saliendo Cristiano, llegando Mbappé. No hubiésemos tenido Ya Vinicius. estaríamos hablando quizás de una salida de él. Claro. O de una Estaríamos hablando renovación ahorita quizás de una posible polémica. salida o de una renovación. Y mira, a este ritmo, o sea, al ritmo de este Mbappé, que llegó medio flojo, porque no tiene el nivel que había demostrado anteriormente, en una nueva posición, ya está proyectando 50 goles, ¿tú te imaginas todo lo que hubiese hecho en ese momento? Y con Benzema. Que Benzema no se la quería pasar a Vinicius porque era muy malo, pero este sí porque era su hermano menor. Y mira, yo esta mañana leí una frase de que el verdadero mérito de Jesús es hacerle creer a Judas que él no sabía nada. Bueno, listo, Y míralo, y mira cómo, historiador, y teólogo. teólogo. Mira cómo terminó Benzema. Hablando súper mal de Vinicius y al final una foto abrazando a Vinicius y ganando una Champions. Gracias, en gran parte, a Vinicius. ¿Cómo le dice? ¿Cómo era que le decía? Hermanito, ¿no? Hermanito, Sí. ¿no era? Sí, primero decía hermanastro, el bastardo, y después le terminó diciendo hermanito. También Benzema tiene los franceses son medio polémicos, la verdad. Sí, son fastidiosos. Sí. A ver, vamos a seguir con el tema de los franceses y precisamente de Ethan Mbappé, porque Kylian habló sobre su hermano. Porque la gente tenía que saber, porque muchas cosas, yo no soy un tío que habla mucho, porque no me gusta hacer entrevistas, Por no eso es te la contra los agradecemos, periodistas, sí, lo sé. pero hay que explicar las cosas, porque cuando la gente no entiende se hace su propia opinión y a veces es bien, pero a veces no es la verdad. Y tú tienes que explicar y no tengo problema a explicar las cosas que yo hago bien y que yo no hago bien, porque yo no hago todo bien. Y Esto tampoco es habitual, ¿eh? Reconocer esto no es habitual tampoco. Normal. Ni entre periodistas, ni entre futbolistas. Al final somos humanos y hacemos cosas bien, cosas que no son bien, cosas que la gente gusta, cosas que la gente no gusta. Es así, porque si somos todos perfectos, la vida no es buena. Con lo de tu hermano me decías que para... Bueno, ahí hablaba sobre cuando defendió al hermano y cuando dijo en aquel momento, ¿no? Que ya era una situación que estaba afectando mucho al hermano, que... Entonces, porque o sea, lo que te voy a poner ahora, lo dice antes en la entrevista. Pero te pongo lo de la madre y el hermano, precisamente para suavizar un poco Mbappé, y porque él recalcaba mucho esto, ¿no? De que, bueno, uno se puede equivocar, no sé qué. Escucha esto. No, la verdad que son importantes. No tengo problema de hablar de dinero, seguro, pero hay cosas que son más importantes que dinero. Y yo quería jugar para el Real Madrid. Y eso no fue una decisión difícil de elegir entre el Real Madrid o el dinero. Para mí, únicamente lo que quería es jugar aquí en el Bernabéu con la camiseta, con toda la gente que dice mi nombre, marcar goles, ser feliz. Dinero seguro que es importante para
take care of my family, de mi familia, de todo. Pero para mí lo más importante es ser feliz, feliz en el campo, feliz en mi vida, y yo sabía que aquí en el Madrid me va a... El dinero es importante para take care of my family, para cuidar a mi familia. A ver, una oración acertada de una boca equivocada. Porque si no fue difícil la situación, coño, 7 años farmeando al PSG. O sea, el dinero no era el problema, siempre quise jugar al Madrid, con el Madrid, pero ya que insistieron tanto en decirme, bueno, pero te vamos a dar esto, vas a ser el dueño del equipo, vas a hacer lo que te la haga, bueno, me quedo que es un ratico. Nada, es que, hermano, pasivo-agresivo, no tiene otra. O sea, no es dinero, son 100 milloncitos. Coño. O sea, así como te da ese paga y se ha vuelto el hijo de puta, es increíble. O sea, ojo, tú no vas a encontrar aquí, que es nuestro jugador y lo queremos ahora, por supuesto, porque está en el barco, pero anda, déjate joder, de verdad. No, el dinero no es problema. De verdad que... Pero renové por 2 años allí porque, bueno, me ofrecieron más plata, el control de todo lo que yo hacía. O sea, igual te voy a decir una cosa. Hay 2 factores aquí muy importantes, por lo menos para mí. Y yo creo que nosotros lo hablamos cuando él renovó. Me acuerdo que yo te decía, ahora sí, ahora como que sí. Porque además estaba hablando con algunos amigos que ejercen el periodismo deportivo en Europa. Y yo creo que el único que sabía que no eran Mbappé y Kelaifi. Y bueno, Florentino en su momento. Hay algo muy importante y es, primero, el público. Tú no puedes creer todo lo que ves o todo lo que dicen, y mucho menos en función a los likes o a números que no se corresponden con los números importantes. Y en segundo lugar, que va atado con esto, la cantidad, pero, es incontable la gente a la que se le cayó la máscara. Y no por haber dicho que Mbappé llegaba al Madrid, porque esa se la coló al 99% del planeta, sino por los que no rectificaron. Y en lugar de rectificar y decir, como hizo Ramón Álvarez de Mon, como tú decías, como hizo Mario Cortegana, que dijo, mira, yo sé que la información es esta, pero ahora yo tengo esta información, es confiable, la tiro y me arriesgo. claro. Hay muchos mundiales, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con alguien o con alguna nacionalidad o con algún país, no, en general. Hay muchos que, no, es que hicieron trampa. Ellos mintieron, hermano, ¿no? Yo tengo mis fuentes, esa es la información que me dieron, estaba equivocado. Porque al final la información la das tú. Hay muchos que hasta revelaron o insinuaron de dónde habían sacado la información, faltando a uno de los puntos más importantes de este juramento intangible que hace uno como periodista o, bueno, como comunicador social en general, de es que, hermano, la fuente se protege con la vida. Así es simple. La fuente de la información se protege con la vida. Y si te mintieron a ti. Pero el que le mintió a todo el mundo fuiste tú. La responsabilidad la tienes que asumir tú, no la fuente. Porque tú, por ser comunicador, no tienes licencia para ir por ahí diciendo lo que te dicen. Eso es chisme, eso no es información. Y la virtud y deber de un comunicador social en cualquier idioma y en cualquier país del mundo es informar, educar y entretener, en ese orden. Si la información es veraz, informa. Si la información es adecuada, educa. Y si la información educa, entretiene. Si tú cumples esas 3, educas precisamente a la comunidad. No en vano, la comunicación es uno de los poderes más grandes que hay. Y de hecho, en estas sociedades establecidas de 4 poderes, es el 5º, aunque no se dice. Y por eso la información y los medios de comunicación han sido lo que han sido a nivel mundial. Que cambió con el internet y ahora son youtubers, ahora son creadores de contenido. Perfecto. A cagaste, viejo, asume.
asume como hizo Ramón Álvarez de Mon, da la información como hizo María Cortegana, asume. Además, Ramón Álvarez de Mon creo que ni comunicador social es, y Mario Cortegana es jovencísimo en comparación a un montón de gente a la que se la colaron y después andaban con el dedo señalando como si nada. Y al Khelaifi con su trofeo. Los ultras del PSG con el puta Madrid. Y Mbappé con sus reales. Y el sendo peo que tiene encima. O sea, este rollo gigante que debe tener, que todavía debe tener, aunque más suave, en medio de todo eso. Pero aquí quedó señalado el público consumista e inmediatista y el comunicador social o generador de matrices informativas o de opinión que tienen a mucha parte de la sociedad idiotizada. Porque en ese momento todos amaban, por ejemplo, a Fabrizio Romano. Ahora es que se están dando cuenta de las cosas. ¿Cómo es que se llama el otro italiano? El que se centra es en Serie A, que también tiene muy buena información, pero se centra en Serie A. Se me olvidó el nombre de él. Ya, si lo te lo digo, pero sí. Yo su información la utilizaba desde antes de que tuviese este boom en medio de este mini declive que experimentó Fabrizio Romano. Y la gente no le para. ¿Por qué? Porque es un tipo serio. Porque es un tipo serio y punto. Y a la gente no le gusta eso. A la gente le gusta lo amarillo. Es más, el video que nosotros hicimos de Lamine Yamal con el Balón de Oro. ¿Qué dice el título y qué dice la miniatura? Justo lo que dice la inteligencia artificial. ¿Es información? No. Estamos expandiendo precisamente lo que salió en un artículo. Y después lo analizamos en función al hipotético futuro en el que eso se diera. Palmieri Tancredi, ¿no? No, hay otro. Va a pasar lo mismo Mateo que cuando... Moreto. No, va a pasar lo mismo que cuando yo estaba buscando la palabra apelar. Dentro de 3 videos me voy a acordar del nombre del tipo. Y lo diré. Pero es tal cual. O sea, ese video que nosotros hicimos de Lamine Yamal, ahí no estábamos buscando clickbait, no estábamos buscando humo, replicamos tal cual. Y se hizo la miniatura en función a que fuese graciosa y que obviamente hicieran clic. Y uno de los comentarios era, que Lamine Yamal, que se fuman ustedes. Nada. Lee el artículo al que hicimos mención y dime si no estamos dando a nuestra manera esa misma información sin alterar una sola coma. Pero vivimos en la sociedad que vivimos. La llegada de Mbappé al Real Madrid, si usted no tiene nada que agregar, señor Carlos. No, adelante. Vamos a la llegada de Mbappé al Real Madrid y cómo se sienta en el vestuario. O bueno, en el Bernabéu. Te vive bien, es que tienes una responsabilidad porque juegas para un club importante, pero tienes ganas, porque si juegas aquí, sí que tienes la personalidad para jugar aquí, al final te vas en el campo con ganas. Eso no es únicamente para el Madrid, siempre cuando llegas en un lado, a un sitio, tienes que venir con humildad, con el Madrid mucho más, pero no tenía este problema. Yo sabía que en París, cuando he llegado con humildad también. En Mónaco igual. Tú tienes que llegar siempre con humildad, pero con ganas de demostrar tu calidad y de jugar con personalidad. Este camino... Humildad y personalidad. Mbappé. Personalidad creo que tiene. Humildad no sé. Pero personalidad sí. No lo es más famoso que el hermano, eso sí. Sí, me encanta porque es que el tipo fue un mar de contradicciones en la entrevista. Hay que ser humilde, pero soy más famoso que mi hermano. Muy buen comunicador, pero es que eso es muy persuasivo. Es muy persuasivo. Es impresionante. Claro. Está muy bien amoblado, muy bien trabajado, pero el reyito. También tuvo palabras para Ancelotti. Es un poco de todo. Sabe cuándo tiene que ser padre, cuándo tiene que ser jefe, cuándo tiene que ser amigos, cuándo tiene que ser entrenador. Este es un entrenador de leyenda que tiene una experiencia que no necesito hablar y probar. Y la verdad que hace muy bien. Has hecho historia aquí y quiere seguir haciendo historia y es bien de tener un entrenador como Ancelotti. Y no va a decir lo contrario.
Me pregunto, no, creo que me lo han preguntado sobre su relación con Luis Enrique, que no fue el todo chévere en su última temporada en el Paris Saint-Germain. No le Que de hecho, preguntaron nada del París. Nada. eso que me imagino que lo habrá dicho antes de la entrevista. Mira, no quiero saber, no quiero que me pregunten nada, obvio, es que se maneja todo. Pero, a ver, lo decías tú con el tema de la venta de humo, de los periodistas. ¿Qué pasó cuando se le subió mucho volumen a su posible llegada al Madrid la temporada pasada? Que al final él no fue a la gira de pretemporada, Luis Enrique lo apartó en varios partidos. O sea, yo no me imagino cómo era el ambiente de crispación dentro de ese vestuario y en la propia directiva, ¿no? Desde la parte institucional de Paris Saint-Germain. Pero me llama la atención lo que dice ahora de Ancelotti, porque claro, que era lo que te iba a decir. No sé si, no fue a manera de dardo, pero viste que dijo como que, bueno, sabe cuándo ser padre y cuándo ser entrenador. O sea, sabe cómo manejar. No estoy diciendo que eso fue un dardo Luis Enrique, sería yo ya... Yo sí lo digo, tranquilo. Pero, mira, no sé, o sea, sentí que dentro de sus palabras, ahí entre líneas pudo haber dicho que no supieron manejarlo en esa última etapa, ¿no? Me parece que Luis Enrique obviamente es un tipo más visceral, es un tipo más que no tiene grises, o sea, es blanco y negro, y bueno, por ahí de eso fíjate cómo fue su actitud con Mbappé durante esa parte final de su etapa en el París. Mano, y que si tu papá se mete tanto en tu carrera Claro. y tienes daddy issues, está muy mal. Y si tus daddy issues vas a ir a buscar llenarlos con Luis Enrique, no es que estás mal, estás jodido. O sea, porque es el último tipo en el mundo al que tú tienes que ir a pedirle cariño. No tuvo pudor de sentar a Messi en el Barça. O sea, futbolísticamente, ¿no? capaz como persona es un fenómeno, pero futbolísticamente es el último. Y sí, no, claro, lo de Messi. ¿Y cómo termina la temporada? Abrazado con la Champions y a punta de citas. Lo último que recogimos, obviamente, Vinicius Junior. No, la verdad es muy buena y yo pienso que la gente normal que quiere hablar de nosotros, porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero yo venía siempre, Mari, con la idea de jugar con Vini. ¿Sí? Yo no imagino el Real Madrid sin Vini. Yo tenía la idea de jugar con él y con los otros y jugamos bien. La verdad que puede ser mejor, la gente espera siempre más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos y ahora estamos en la parte decisiva de la temporada y vamos a intentar ayudar al Madrid al máximo que podemos. Mira, que la temporada de Vini no es la mejor, estamos todos de acuerdo, sobre todo viniendo donde venimos. Pero eso de que los dos somos famosos y la gente espera más de nosotros, mire papito, yo le voy a decir una cosa. Muchos de sus goles son a pase de Vini y mucho de este downgrade de Vinicius tiene que ver con el clamoroso atraco en el Balón de Oro, que obviamente le pega emocional, o sea, al nivel emocional, digan lo que digan, claro. Y eso lo tiene totalmente bloqueado. Y tu llegada, chamo. No, y ahora, ¿cómo será a partir del momento que, no sé si viste, que hace algunas horas trascendió que ya, o bueno, según informaciones, ¿no? No recuerdo quién lo dijo, porque ya Relevo como medio no existe, si mal recuerdo, Relevo ya no está funcionando como medio de comunicación. Pero sí salió la noticia de que ya, salió la noticia de que ya por decisión de Ancelotti Mbappé va a ser el pateador de penales. Que bueno, Ancelotti lo dijo después del partido contra el Valencia, que probablemente él va a tener que hacer un cambio y va a cambiar algo así. Y mira, eso va relacionado con lo que acabas de decir. O sea, la desconexión mental que tiene Vini, emocional, psicológicamente, hasta futbolísticamente, hasta repercute en algo que él en la temporada pasada era un especialista prácticamente, o por lo menos la efectividad que tenía para patear un penal era muy fiable, así lo llevamos a la temporada actual. Y eso cambió. A ver, es que es increíble porque el madridismo también, y yo me puedo incluir en eso porque al final también me ha pasado, pero tú veías después el penal contra el Valencia, que ojo, a mí me parece que y lo hablamos en el episodio de reaccionando al partido contra el Valencia, el momento de Vinicius no era para patear penales, el que venía mejor pateando penales era Mbappé, más allá de la jerarquía, del peso, de lo que quieras, está bien, pero el que venía en mejor momento para patear penales era él. Ahora, yo no voy como un sector del madridismo que dijo, bueno, pero es que, ¿por qué no es Mbappé si marcó 3 en una final del mundo? Está bien, marcó 3 en una final del mundo, pero también yo lo vi fallar en una tanda de penales en la Eurocopa 2020 contra Suiza, una tanda de penales decisiva, o sea, no es tanto de que porque el tipo en la final del mundo te metió 3 penales, que evidentemente eso es un meritazo, pero hasta Cristiano Ronaldo, que era un especialista, falló penales con el Madrid. De hecho, falló en una tanda que nos va a quedar para toda la vida, que fue contra el Bayern Múnich en el Bernabéu, segunda temporada de Mou.
que pudo haber sido Acá la y final Sergio ahí. Ramos también. Exactamente, pero hablando de que Cristiano era un especialista, falló el penal. Kaká y Ramos también fallaron, pero de pronto no eran tan especialistas como después terminó siendo Ramos, que después de ahí no falló ni uno. Y de hecho le marcó a Portugal en esa semifinal de la Euro, el hijo de puta, de Panenka, no lo olvido. Pero a ver, no es tanto eso, sino de que el momento era para que pateara Vini. De patear era Mbappé. Eres un Pero, saquito de odio, hermano. sí, Eres un saquito de odio acumulado. Esas cosas, Te pinchan un poquito y empiezas a sacar heridas pasadas y los vas relacionando por nacionalidad, Sí. equipos, torneos, vainas. Mira cómo No terminaste olvido. dándole un coñazo a Zidane. Impresionante. Perdón, no olvido. Y de ahí, como es calvo, pasas a Roberto Martínez. Rapidito. Sí, a Roberto Martínez era. Y si el Bocha fuese calvo, también llevara el gusto, pero no es. Bueno, el tema, ¿no? De que yo te lo decía, el momento era para que pateara Mbappé porque Mbappé venía mejor. Y quizás ahí es donde se equivoca en ese momento Ancelotti, que ve que ahora sí decide ponerlo. Ahora, en clave lo que dice Mbappé, es lo que tú dices también. Bueno, sí, los dos podemos jugar juntos, pero no es mentira tampoco que ese downgrade del nivel de Vini mezcla una cierta serie cantidad de factores, pero entre esos está su llegada. Y es que siempre se ha debatido si los dos son compatibles, si los dos pueden jugar, si tienen armonía entre los dos en el campo. Yo soy lo que creo que tipos de ese talento pueden jugar juntos siempre. Pero también hay un tema de egos, hay un tema de peso, de jerarquía, que eso creo que son cosas que a veces no se negocian dentro de una plantilla y al final pueden pasarte factura. A ver, Cristiano es Cristiano cuando estuvo en el Madrid era porque Benzema entendió su rol secundario y se la sudó totalmente y siguió así, y al final después tuvo su momento con el Madrid y gracias a él ganó el Madrid la 13ª. Entonces, Una pregunta. a ver, es eso. El Madrid contra el Atlético. Vinicius falló un penal. El Madrid se va a la larga También, sí. y pasa a los cuartos de final contra el Arsenal. Contra el Valencia, Vinicius cobra un penal contra Mamardashvili, que no fue contra Álvaro, contra Carlos Vieira, contra Mamardashvili, mal cobrado. Estamos todos de acuerdo. Pierde el Madrid 2-1. Te voy a poner este escenario. Partido 1-0 en Anfield. Mbappé necesita conectarse porque está mal en el Real Madrid. No termina de encajarse. Penal, que lo cobra Mbappé. A ver si se enchufa. Mbappé falla. El Madrid pierde 2-0 contra el Liverpool, rival directo. Contra el Athletic Club de Bilbao, el Madrid pierde 2-1. Mbappé falla un penal. En ambas ocasiones, y es cuestión de empezar a tirar de noticias y de programas que terminan en hito, sobre todo. No, pero ¿cómo Vinicius va a dejar cobrar a Mbappé si Mbappé no está bien? Hoy, que Mbappé falla, que Vinicius falla en cuestión de semanas ante el Atlético y ante el Valencia, ¿cómo es posible que Vinicius lo cobre? Viejo, no es España. Ustedes son racistas. Y no solamente por color de piel, sino también por lugar de origen. Y todo lo que haga Vinicius va a estar mal. Lamine Yamal se bajó el short y bailó y no dijeron nada. Porque es del Barça y porque es español. O más bien, porque juega con la selección de España. Mbappé es francés. Y lo quieren antes que a Vinicius. Vinicius le cerró el orto con una actuación de Balón de Oro mejor que la de Kaká cuando ganó el Balón de Oro. Porque después lo ganaron puros alienígenas. Contando ahí cuando se atravesó Modric. Ustedes son racistas y xenófobos. Punto y final en la historia. Vinicius tiene una temporada no tan buena como la anterior. Pero Vinicius lleva más de 20 goles entre los que ha anotado y los que ha asistido. Aparte de Rafinha, ya ni sé cómo se pronuncia. Aparte de Rafinha, en el Barça, que no es puramente un extremo izquierdo, ¿hay algún extremo izquierdo del mundo que tenga que compartir campo con un jugador como Mbappé que lleve esos mismos números? No lo hay. Pero sí hay muchos mejores periodistas y comunicadores que ustedes. Ese es el gran problema. Son racistas, punto y final. Y xenófobos. Y sobre todo, envidiosísimos. Porque dentro de
todo este conglomerado y una gran cantidad de futbolistas frustrados, unos que llegaron a profesional y no pudieron lograr lo de Vinicius, y otros que ni a profesional llegaron. Pónganse a trabajar y a editar videos si quieren hacer comunicación, y háganlo bien. No lo hagan así, porque el chamo no tiene culpa. Porque por fortaleza mental y por trabajo, este pana está a la altura, o por lo menos se podría equiparar un poco a ese Cristiano de sus primeros años. Y en ese momento, uno de ustedes sobre todo alababa a Cristiano por cómo trabajaba ante un Messi que tenía un montón de favores y que era un jugador que había nacido con un don especial que no se entrena. Ahora defienden al del don especial y ponen por debajo al del trabajo. Son racistas, xenófobos y envidiosos, en el orden que les dé la gana. Eso es lo que son. Y es muy simple y se le ve la costura a todos y cada uno de ustedes. Sobre todo a aquellos que no pudieron ni siquiera oler la hierba que deja Vinicius cuando sale corriendo por la banda. Porque es que ni a eso llegan. Ustedes en el plano futbolístico en el que está Vinicius no son ni siquiera las personas que pintan la cancha. Ese es el meollo de este asunto. Y sí, Vinicius tiene problemas de actitud. Y ya los veré defendiendo a Rafinha como candidato a Balón de Oro después de decirle tu puta madre al árbitro en el partido contra el Betis, por ejemplo. Ya. Que Álvaro me liquidó a mí también por haber pensado que no era el momento de... Era penales del señor Vinicius contra el Valencia y contra el Atlético, pero... Es que, coño. Pero a ver, sí, insisto, yo me sigo quedando con eso, ¿no? De que me parece que por cómo venía, mentalmente no venía bien. Es lo mismo que le pasaba a Mbappé, y es verdad, en aquel momento cuando él falló esos penales contra el Bilbao y bien lo comentabas contra el Liverpool, pero... Paraguas. Quizás eso podía haber sido de enseñanza, decir, bueno, Vini no viene bien, ya falló contra el Atlético, no está conectado al equipo. Creo que ahí es donde podíamos sacar de ese aprendizaje y decir, bueno, no vamos a cometer el mismo error. Se cometió, pero fíjate que, bueno, ya Ancelotti tomó la decisión, al menos ahora, de que si mañana hay un penal en el Emirates, o hay un penal en el Emirates, ese partido lo va a patear, ese balón, perdón, ese penal lo va a patear es Mbappé, y pase lo que pase, la ida, la vuelta, lo que venga, lo que haya por venir, va a ser el pateador de los penales. ¿Pero quién tomó la decisión? Ancelotti. ¿Y quién la tenía que tomar antes de que pateara Ancelotti. Vinicius? Y antes de que pateara Mbappé. Ancelotti también, claro. ¿Qué es más fácil? ¿Sentar a Hendrik y a Güler porque su queja no pesa? ¿O quitarle un penal a Vinicius o a Mbappé o sentarlos? Le crecieron los enanos. Le crecieron los enanos en el jardín. Lamentablemente, porque me sigue pareciendo el mejor o segundo mejor técnico de la historia, según veamos a Zidane, en el Madrid, obviamente. Y ya está. Y ya está. Temporada complicada. Lastimosamente es una temporada complicada. Chamo, nos tocaba. ¿Cuándo ganamos la 10ª? En el 2014, ¿no? Ya llevamos 11 años en esto. Los demás también juegan. O sea, por Champions son 48 equipos. Y antes eran 32. Entonces, si en los últimos 11 años hemos ganado, ya perdí la cuenta, 5 o 6. ¿Cuántas llevamos? 10ª, 11, 12, 13, 14, 15. Llevamos 15, ¿no? Ganamos 6. Ganamos 6 en 11 años. Y por año participan 32. O sea, fuimos mejor que 32 6 veces en 11 oportunidades. Ni Ancelotti ni nada. Estadística. Y obviamente apliqué con Vinicius como el de las personas con las que me disculpo, por cierto, que no sé si me escucharon o si me escucharon ahora. Me disculpo con las personas a las que le dije subnormales por haber pitado a Vinicius. Momento de calentura, fue mi error. Pero está muy mal. No es el momento. Así como no era el momento de Vinicius de cobrar y no era el momento en aquel tiempo de Mbappé de cobrar, no es el momento de pitar a Vinicius. Pítalo cuando medio lo veas levantando y que la falle. Ahí sí. Tráete todo el rencor, como hice yo hace un momento y como hace Carlos cada vez que habla de Roberto Martínez. ¡Pum! Y lo dejas salir. Porque Vinicius está un poquito arriba. No le pegues a la gente cuando está abajo. Eso es miserable, eso es demasiado ruin. Eso es demasiado ruin y cobarde sobre todo. Pero bueno, muchas veces creen que el micrófono es una espada,
en lugar de ser un escudo que podrían extender en un montón de gente. Señor Carlos, ¿qué le pareció la entrevista de Mbappé? Total. Dejando claro qué personaje es el señor Kylian Mbappé, pero lo bueno y lo importante acá es que está en nuestro barco, al menos por los próximos 6 años. Ya después veremos, pero lo tenemos con nosotros, que es lo importante. Y al ritmo, si dura unos cuantos, de romper la cantidad de goles de Cristiano. Sí, señor. Señores, Hay que respetar rango. Atención con eso. no. Sí, entiendo el punto. Y así le doble la cantidad. Cristiano y Estefano, hermano. Y de tercero Sí, Vini. señor. Fue ahí peleando con Modric y Kroos. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon y que estuvieron con nosotros en esta terapia de drenaje del Real Madrid en medio del contexto de esta entrevista. Es un placer de verdad acompañarlos siempre, al igual que disfrutar de su compañía. Suscribirse, compartir, darle like, comentar y activar la campanita para este video y para todos los demás que vienen. Muchísimas gracias, pásenla bien, gracias por habernos escuchado, visto o ambas cosas. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.